Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte. Hola comunidad. Hoy yo seré su anfitriona, mi nombre es Carmen. Soy del estado de Sonora. Llegué al estado de México hace ya 2 años y medio. Nos mudamos porque mi esposo, Eduardo, consiguió un trabajo en una empresa que maneja maquinaria pesada. La casa nos la alquilaron por un precio muy bueno. Tenía 3 recámaras, un patio pequeño con un par de naranjos, cuyas hojas siempre parecían húmedas aunque no hubiera llovido, y un baño que aún olía a pintura nueva, pero con un rastro de algo más oscuro debajo de los azulejos. Somos un matrimonio joven, apenas 3 años casados. Aún no tenemos hijos, así que la casa parecía perfecta para nosotros dos. Yo estudié marketing en la Universidad de Hermosillo. Siempre creí que eso me daría la libertad de trabajar en cualquier parte del país. Pero nunca imaginé que esa libertad me llevaría hasta donde llegué. Bueno, pues mi esposo se instaló en su trabajo en menos de una semana. Él es así, muy práctico, siempre sabe cómo ponerse las cosas en orden. Mientras él se ocupaba de su mundo laboral, yo me encargué de desempacar las cajas y acomodar los muebles. Pasé días enteros con papel de burbuja en las manos, organizando los platos de mi abuela, esos de porcelana azul que ella me dejó antes de morir, colocando los cuadros en las paredes, arreglando el closet con nuestras ropas. Todo estaba quedando como yo quería. El salón con el sofá gris que compramos en nuestra luna de miel, la cocina con los utensilios ordenados en los cajones, la recámara principal con las sábanas blancas que me regalaron mis padrinos. Un martes por la tarde, cuando ya casi había terminado con los últimos cajones, me di cuenta que faltaban algunas cosas para preparar la cena. Eduardo llegaba siempre a las 6 en punto, y quería hacerle su platillo favorito, costillas en salsa verde con arroz rojo y frijoles refritos. Así que cogí mi cartera y mis llaves, cerré la puerta con cuidado y me dirigí al mercado que estaba a unas 5 cuadras de la casa. El sol estaba empezando a bajarse y las sombras en la calle se alargaban más de lo normal, como si quisieran tocar mis pies cada vez que daba un paso. Cuando venía de regreso, con las bolsas llenas de chiles, tomate, cebolla y la carne que había elegido con mucho cuidado, una mujer se me acercó desde la puerta de la casa de al lado. Tenía que andar apoyada en un bastón de madera tallada con formas extrañas que parecían serpientes. Su pelo era blanco como la nieve, pero estaba recogido en una trenza ancha que le llegaba hasta la cintura. Vestía una falda larga de lino negro y una blusa de colores tierra, con collares de cuentas de madera y piedras oscuras que brillaban, aunque no hubiera sol directo. Buenas tardes, mija, dijo con una voz rasposa, como si hubiera estado hablando mucho o como si le doliera la garganta. Soy Rosa, vivo ahí, en la casa amarilla del final del pasillo. Me enteré que llegaron nuevos vecinos y quise darles la bienvenida. Yo soy un poco desconfiada por naturaleza, mi papá siempre me dijo que tenía que cuidarme de la gente que se acerca demasiado rápido, así que solo levanté la mano para saludar y le sonreí de forma cortés. Mucho gusto, Rosa. Soy Carmen. Pero tengo que irme, porque debo preparar la comida para mi esposo, que ya no tardará en llegar del trabajo. Ella movió la cabeza lentamente, y vi que, sus ojos de un color marrón muy oscuro, casi negros me miraban de arriba a abajo con una mirada que me hizo sentir como si estuviera desnuda. Algo en su mano cerrada brilló por un instante, era un pequeño paquete de tela negra que guardó rápidamente en el bolsillo de su falda. Claro, mija, no quiero hacerte perder el tiempo. Que tengas una buena cena, dijo, y cuando me di vuelta para seguir caminando, escuchó un susurro que no llegué a entender del todo, pero que sonó como una canción antigua y triste. Cuando regresé a casa, puse las bolsas en la encimera de la cocina y empecé a lavar los ingredientes. Pero había algo diferente en el aire. El olor a pintura nueva había desaparecido, y en su lugar había un aroma a tierra mojada, a hojas podridas y a algo más dulce, casi nauseabundo, como fruta fermentada. Traté de abrir las ventanas para que entrara aire fresco, pero el olor no se iba. Además, sentí como si alguien estuviera detrás de mí, respirando cerca de mi cuello. Me giré rápidamente, pero la cocina estaba vacía. Solo vi que la cortina de la ventana se movía aunque no había viento. Seguí cocinando. Puse los chiles a asar, pelé el tomate y la cebolla, preparé la salsa en la licuadora. Cuando ya estaba lista la comida, escuché el timbre de la puerta, era Eduardo. Lo saludé con un beso, pero noté que su mirada estaba perdida, como si estuviera pensando en algo que no podía decir. Cenamos en la mesa del comedor, bajo la luz de la lámpara que tenía una sombra de tela beige. La comida sabía bien, pero Eduardo dijo que le parecía que tenía un sabor extraño, a metal o a algo quemado. Yo probé de nuevo, y no noté nada, así que pensé que solo estaba cansado del trabajo. Después de la cena, mientras limpiaba los platos, empecé a sentir una picazón en el cuello. Luego en los brazos, luego por todo el cuerpo. Me quité la blusa y me miré en el espejo del baño. No había ronchas, ni marcas rojas, ni insectos en la piel. Pero la picazón era insoportable, como si miles de pequeños arañazos me estuvieran pasando por todo el cuerpo a la vez. Me metí a la ducha con agua caliente y por un momento la sensación desapareció. El vapor del agua cubrió el espejo y cuando lo limpié con mi mano creí ver una figura oscura detrás de mí. Pero cuando me giré no había nada.
Eduardo me encontró sentada en el borde de la cama, todavía con la piel húmeda y frotándome los brazos con las manos. Fue a buscar una crema hidratante que teníamos en el botiquín y me la fue poniendo con mucho cuidado, hablando en voz baja para calmarme. Me dijo que debía estar cansada del esfuerzo de la mudanza, que al día siguiente iría al médico para revisarme. A la mañana siguiente, antes de que Eduardo se fuera al trabajo, fui a la clínica más cercana. El doctor me revisó de pies a cabeza. Me preguntó sobre lo que comí, si había estado en algún lugar con plantas o animales, si tenía alguna alergia que no conociera. Me mandó a hacer análisis de sangre, orina y hasta una prueba de alergias. Me dijo que regresara en 3 días para ver los resultados, ya que por el momento no encontraba nada normal en mi cuerpo. En los días que siguieron, la picazón fue disminuyendo poco a poco, hasta que solo quedó una sensación extraña, como si mi piel estuviera a punto de estallar. Pero otras cosas empezaron a pasar en la casa. La comida que preparaba se echaba a perder en cuestión de horas, aunque la guardara en la nevera. El arroz se ponía negro y viscoso, con hilos como de telaraña entre los granos. La carne se ponía verde y empezaba a tener manchas blancas que se movían cuando las miraba de cerca. Los vegetales se ennegrecían por dentro, aunque por fuera parecieran frescos. Un día preparé una tarta de manzana para el cumpleaños de Eduardo, y cuando la saqué del horno, la masa había tomado la forma de una cara con ojos vacíos y boca abierta como si estuviera gritando. El olor a humedad y tierra mojada se hizo más fuerte y empezó a salir de los rincones de la casa, de debajo de los muebles y de los armarios. Cuando moví el sofá para limpiar detrás, encontré un montón de hojas secas, tierra y unos pelos negros y gruesos que no eran de Eduardo ni míos. También había un pequeño objeto de madera tallada en forma de serpiente, con los ojos hechos con piedras rojas que parecían brillar en la penumbra. Los problemas con Eduardo empezaron poco después. Empezó a llegar tarde del trabajo, con excusas que no terminaban de cuadrar, el coche se descompuso, tuvo que hacer horas extras, se quedó a hablar con sus compañeros. Cuando llegaba a casa, estaba de mal humor, se enojaba por cualquier cosa, que la casa estuviera desordenada, aunque yo la limpiara todos los días, que gastara demasiado dinero en cosas que no necesitábamos, que no le preparara la comida como a él le gustaba. Una noche me desperté porque escuché su voz en el salón. Bajé la recámara callada para ver qué pasaba, y lo vi sentado en el sofá, hablando con alguien que no podía ver. Estaba diciendo cosas como ya sé que es culpa mía, no quiero perderla, pero no puedo hacer nada, ella no sabe nada de lo que pasó. Cuando me acerqué, él se cayó de golpe, y dijo que estaba pensando en voz alta, que estaba preocupado por el trabajo. Pero su cara estaba pálida como la muerte, y tenía sudor en la frente, aunque hacía frío en la casa. Una mañana me levanté y me di cuenta que me picaba mucho la cabeza. Fui al baño y me miré en el espejo, mi pelo estaba lleno de piojos. Miles de ellos, moviéndose por mi cabeza, cayendo por mis hombros. Me puse a gritar y Eduardo vino corriendo. Intentamos quitármelos con champú especial, con peine fino, con todo lo que se nos ocurrió, pero no desaparecían. Cada vez que creíamos que los habíamos acabado, al día siguiente estaban de vuelta, más que antes. Las noches se hicieron peores. Empecé a tener pesadillas todas las noches. En ellas, la casa estaba llena de víboras de colores negros y verde oscuro, que se arrastraban por los suelos, subían por las paredes, se metían por las ventanas. Me veía a mí misma en el centro del salón, sin poder moverme, mientras las serpientes se iban acercando a mí, mordiéndome las piernas, los brazos, el cuello. Sentía el dolor de sus colmillos, el sabor amargo de su veneno en mi boca. Y en todas las pesadillas, al fondo, escuchaba una risa rasposa y familiar, la risa de Rosa, la vecina. Un día, cansada de tanto sufrimiento, de ver cómo se destruía mi hogar y mi matrimonio, decidí seguir a Rosa para ver qué hacía. La esperé en la puerta de mi casa hasta que salió. Vestía la misma falda negra y los mismos collares de siempre. Caminó despacio por la calle, doblando por una esquina que yo nunca había tomado. La seguí a distancia, escondiéndome detrás de los postes de luz y las casas. Llegó a una casa vieja, pintada de color marrón oscuro, con el jardín lleno de plantas que no conocía, algunas con flores rojas como sangre, otras con hojas que parecían tener ojos y un portón de hierro forjado con figuras de serpientes entrelazadas. Rosa entró en la casa y yo me acerqué hasta la ventana que tenía las cortinas entreabiertas. Adentro, había varias mujeres sentadas en círculo alrededor de un altar que estaba en el centro de la habitación. En el altar había velas negras encendidas, copas con líquidos de colores oscuros, hierbas secas amontonadas en platos de barro, y una foto mía que había sido cortada de una imagen que debió sacar de cuando estaba en el patio, colgando la ropa para secar. Rosa estaba de pie frente al altar, sosteniendo un cuchillo pequeño de metal oscuro, y estaba cantando una canción en una lengua que no entendía. Escuché cómo mencionaba mi nombre, el de Eduardo y el de la casa. Decía que yo le había quitado el espacio bueno, que la casa había pertenecido a su familia durante 3 generaciones, que su abuela la había bendecido y que nadie más debía vivir en ella. Habían puesto un hechizo de mala suerte, enfermedad y discordia para echarnos de ahí, para que sufriéramos como sufrieron sus padres cuando se vieron obligados a vender la casa años atrás. Con las piernas temblando, me alejé de la ventana y regresé a mi casa.
No sabía qué hacer hasta que recordé que una mujer del mercado, doña María, me había dicho alguna vez que si tenía algún problema extraño podía buscar a don Pedro, un curandero que vivía en el pueblo de San Martín, a unos 20 kilómetros de ahí. Ese mismo día cogí el autobús y fui a buscarlo. Don Pedro vivía en una casa pequeña con un jardín lleno de hierbas medicinales. Me escuchó con mucha atención mientras le contaba todo lo que había pasado. Me dijo que Rosa practicaba la brujería negra, que había heredado el conocimiento de su abuela y que a veces usaba sus poderes por motivos de venganza. Me dio un paquete con hierbas romero, albahaca, manzanilla y otras que no conocía y me dijo que las cociera en agua y me bañara con esa agua todos los días antes de dormir. También me dio una oración en lengua náhuatl que debía decir todas las noches mirando hacia el este. Y me aconsejó que fuera a hablar con Rosa, que le dijera que sabía lo que estaba haciendo y que si no rompía el hechizo, yo contaría todo a los vecinos y buscaría ayuda de las autoridades. Esa misma tarde, cuando empezaba a anochecer, me dirigí a la casa de Rosa. La llamé a la puerta, y cuando ella apareció, vi que su rostro se puso pálido al verme. La invité a hablar en el jardín y le conté que la había seguido, que había visto el altar y que sabía todo sobre el hechizo. Rosa se quedó callada por un rato, mirando al suelo. Luego empezó a llorar y me contó que su familia había perdido la casa porque no tenían dinero para pagar la deuda que le debían a un hombre rico del pueblo. Que su abuela había muerto de tristeza poco después y que le había jurado que haría todo para recuperar la casa algún día. Que no quería hacerme daño a mí ni a Eduardo, pero que la rabia y el dolor la habían cegado. Me dijo que rompería el hechizo esa misma noche. Me pidió perdón con las manos juntas y me entregó el objeto de madera en forma de serpiente que había encontrado debajo del sofá, junto con un pequeño frasco con agua bendita que me dijo que rociara por toda la casa. Al día siguiente, cuando me desperté, la primera cosa que noté es que la picazón había desaparecido por completo. Me miré en el espejo, no había piojos en mi pelo ni marcas en mi piel. Saqué la comida que había preparado la noche anterior de la nevera. Estaba fresca, sin ningún olor extraño. El aroma a humedad y tierra mojada se había ido, y en su lugar flotaba el olor a naranjas de los árboles del patio. Eduardo llegó temprano del trabajo, con flores en la mano y una sonrisa en la cara. Me pidió perdón por su comportamiento, dijo que no sabía qué le pasaba esos días, que se sentía como si estuviera en un sueño pesado del que no podía despertar. Pasaron unos días, y Rosa se apareció en mi puerta. Me dijo que había roto el hechizo completamente, que había quemado la foto mía y las cosas que tenía en el altar. También me contó que había vendido su casa y se iba a vivir con su hermana en Guadalajara, que necesitaba empezar de nuevo, alejada de las memorias que le habían hecho dañar a los demás. Desde entonces, la vida volvió a la normalidad. Encontré trabajo en una agencia de marketing del centro de la ciudad, y Eduardo y yo estamos más unidos que nunca. A veces, cuando llueve mucho y el viento sopla fuerte, siento como si alguien me mirara desde la casa de al lado, pero sé que no es nada. Yo me llamo Carmen y esta es mi historia. Nosotros somos Relatos Secos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.